¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarles. Hoy vamos a dar inicio con una nueva serie. Es un gusto poder estar aquí para poder llevar a cabo esta nueva serie, esta enseñanza que esperamos sea de bendición y sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. La serie lleva titulada Una visión fresca de Cristo glorificado y el tema de hoy lleva por título La develación y vamos a estar leyendo o estudiando lo que es el libro de Apocalipsis y no en su totalidad va a ser parte del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, las cartas a las iglesias, y vamos a estar estudiando esto de una manera diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Así que vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, perdón, dice de la siguiente manera, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, como les decía, vamos a comenzar esta serie de cortas enseñanzas de lo que es el libro de Apocalipsis, en la cual lo vamos a ver de una manera, decíamos hace un rato, diferente a lo que comúnmente o habitualmente estamos acostumbrados a oír. Y cuando oímos la palabra Apocalipsis, vamos a entender que este libro Dios lo dio a Jesucristo para que lo diese a su ángel, para que este libro lo diera a su siervo Juan y para que Juan nos los diera a nosotros. Amén. Juan fue un testigo ocular, ¿verdad?, de las cosas que sucedieron. Juan vio estas cosas, él oyó estas cosas, y creo que eso es parte de lo que hace tan convincente para nosotros hoy en día este libro. Esta nueva serie que vamos a iniciar el día de hoy nos dará una nueva perspectiva sobre muchas cosas de la vida, sobre nuestra propia vida, sobre las vidas de nuestros amigos, de los que vivimos o viven alrededor de nosotros, y vamos a entender de una manera diferente lo que es el libro de Apocalipsis y que nos va a ayudar para poder en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Así que perdón, en muchos aspectos la vida, el libro de Apocalipsis nos ayudará a ver desde el punto de vista de Dios, a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Esta serie de enseñanzas nos recordará, nos confrontará, nos alentará, nos bendecirá, pero también por otro lado nos va a desafiar y nos hará más sobrios. Sin duda, hay algunas cosas que dan que pensar de este libro. Sabemos que cuando mencionamos el libro de Apocalipsis, pues vienen muchas cosas a nuestra mente. Las personas tienden a irse de un extremo u otro en su acercamiento al libro de Apocalipsis, ya sea que lo ignoremos o lo pasen por alto, como algunos son, o es la forma de pensar por ese mismo temor, ¿verdad? Porque ven algo así. Apocalipsis es un libro que nadie le entiende, es un libro muy difícil de explicar y probablemente a nosotros mismos nos ha pasado. Yo recuerdo en mis inicios, no me era tan sencillo leer el libro de Apocalipsis, ¿sabes? Por la forma de pensamiento y por todo lo que traemos o nos enseñan, ¿verdad? Y se nos hacía como que un libro no tan llamativo y llegábamos a decir inclusive, bueno, esto simplemente no tiene sentido para mí, perdón, dejaré que alguien más lo estudie. Pero para otros, y especialmente en ciertos momentos de la historia de la iglesia, hay personas que se han obsesionado con este libro de Apocalipsis, tratando de descifrar todo lo que el libro tiene, el desarrollo de las secuencias, la cronología precisa, los plazos para todos estos eventos futuros, el rapto de la iglesia, la tribulación, el milenio. Hay libros enteros escritos sobre cuándo estas cosas van a suceder y cómo lucirán cuando llegue ese momento. Pero déjame decirte que puede que yo sea la primera persona
en que estudiaré este libro de Apocalipsis y que trataré de enseñarlo con la sabiduría de Dios y trataré de exponerlo de una manera, como decíamos hace un rato, diferente a lo que estamos habituados y sin tener el conocimiento, ¿verdad? Si estoy en la pretribulación, en la mitad de la tribulación o después de la tribulación, porque en realidad no lo sé. Y bueno, tampoco voy a especular sobre algo que personas más sabias y más inteligentes que yo no han sido capaces de averiguar en años y años de estudio. Tengo ciertamente mis opiniones acerca de estas cosas y muy probablemente es que tú también que nos escuchas tienes las tuyas. Ciertamente hay muchas cosas de las cuales no podemos estar seguros a medida que vayamos o veamos este libro de Apocalipsis, pero una de las cosas de las que podemos estar seguros es el hecho de que hay algunos megatemas dentro de este libro del Apocalipsis. Hay algunos grandes temas generales de los cuales debemos estar conscientes y que vivimos en el siglo XXI. Ya que vivimos en el siglo XXI, entonces todo esa concientizar en nuestras vidas va a ayudarnos en esta época en la que vivimos. El libro de Génesis, como todos lo sabemos, es el primer libro de la Biblia. En el principio, si comenzamos en el principio de la Biblia, pues nos habla del libro de Génesis, en el cual encontramos la creación, encontramos la creación del mundo, la creación del hombre, la caída del hombre, todas las primeras cosas, en el principio de las cosas. Entonces, si así como el Génesis nos narra el inicio de las cosas, el libro de Apocalipsis nos marca el fin de la historia. Entonces, ¿cómo va a terminar todo? El propósito del libro de Apocalipsis no es que vivamos con la cabeza en las nubes o tengamos una expectativa o una especie de escape de la presión que vivimos como seres humanos, de los problemas del aquí y el ahora. No es así de, yo ya quisiera que fuera el Apocalipsis porque entonces ya voy a ser librado de mis dolores, de mis presiones, de mis sufrimientos. No, el propósito de este libro es que sepamos cómo vivir entre Génesis y Apocalipsis, lo que veíamos, la forma de prepararnos para lo que viene. Por eso Dios nos dio este libro. Entonces decíamos, en el libro de Apocalipsis vemos esta batalla, ¿verdad?, cósmica entre Satanás y Cristo, y nos enteramos de que el desenlace es seguro. De algo estamos seguros, en que esta batalla entre Satanás y Cristo, entre el bien y el mal, va a tener un desenlace seguro. Es una batalla feroz. A veces, mientras Satanás lucha contra los seguidores de Jesucristo, que somos tú y yo, incluso se le da permiso a Satanás triunfar sobre la iglesia, triunfar sobre el creyente, pero dice también el libro de Apocalipsis que es por un corto periodo de tiempo. Durante un periodo de tiempo, al parecer que en ese periodo de tiempo vemos o pareciera que Satanás está ganando. Hoy en día, con todo lo de la pandemia, vemos que se dicen tantas cosas, que hoy la iglesia cristiana ha sido avergonzada porque pues la pandemia, hoy la iglesia no ha florecido, y pareciera que Satanás está ganando terreno, pareciera que Satanás está triunfando sobre el pueblo de Dios, pero sabemos y conocemos el resultado. Al final, Satanás y todos sus seguidores serán derrotados, serán derrocados, y Cristo gobernará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, eso nos debe dar esperanza, hermanos. Eso nos debe dar ánimo, nos debe dar perseverancia en el aquí y en el ahora. Es algo que debe de animarnos, es algo que debe vivificar nuestro espíritu en la esperanza de que al final de todo, Cristo gobernará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, cuando pensamos en eso y en esos megatemas del libro de Apocalipsis, está el muy aleccionador tema del juicio final y eterno de los que no se arrepienten. Es decir,
Este debería ser un libro aterrador para las personas que no están dispuestas a doblar sus rodillas y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. También nos debe animar como creyentes a compartir del Evangelio, a rescatar esas almas, a ir y por ellas, a compartir de las buenas nuevas, apelando a que las personas sean guiadas al arrepentimiento y crean en el Evangelio, porque sabemos que al final los que no crean estarán bajo la ira y el juicio eterno de Dios. Vemos que hay un tema no solo del juicio de los impíos, sino también de la recompensa eterna y las bendiciones del creyente que vamos a recibir, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, que vamos a compadecer en el tribunal de Cristo, vamos a ser recompensados conforme a nuestras obras, nos enseña el mismo libro de Apocalipsis. Entonces, podemos sufrir, aquí podemos estar en una aflicción, podemos estar en un sufrimiento ahora, vamos a ver muchas cosas en esta vida, vamos a padecer circunstancias difíciles, pérdidas humanas, vamos a padecer escasez financiera, vamos a padecer dolores, enfermedades, pero sabemos que por los que han puesto sus ojos en Cristo, la fe en Él, los que han doblado sus rodillas o hemos doblado las rodillas, los que hemos ondeado la bandera blanca de la rendición de mi voluntad para con Cristo, habrá una victoria. De los que hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, y hemos dedicado nuestra vida, ¿verdad? Debe haber esa rendición y habrá un gozo y una alegría eternos. Y es en ello en lo que podemos descansar. Se acerca el día en el que no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, ni más pena, ni más muerte, ni más dietas, ni más nada de estas cosas, ¿verdad? Llegará el día en que todo esto va a pasar. Yo ya no tengo que estar preocupándome de tomar pastillas para la presión, yo ya no tengo que estar preocupándome para tomar mi pastilla, para que el azúcar en mi cuerpo no se altere, para que no tengo que estar cuidando una alimentación porque sufro de gastritis, no tengo que modificar mi alimentación para que mis niveles de glucosa o mis niveles de triglicéridos, la grasa en la sangre se nivele. Llegará el momento en que eso ya no va a suceder. Llegará el momento en que todo eso se va a quitar. De las cosas que son parte de la vida de este mundo caído, todo se acabará, todo habrá terminado. Y eso debe de ser causa de gozo, causa de ánimo para todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos rendido nuestra vida al señorío de Jesucristo. Debemos esperar esto con ansias, hermanos, con impaciencia. Ese pensamiento es lo que nos debe de levantar todas las mañanas. Ese pensamiento, lo que acabamos de decir, de ver, es algo que nos debe de levantar todas las mañanas en esos días difíciles, cuando no tengo ganas ni siquiera a veces de leer la palabra, cuando no tengo ganas a lo mejor ni siquiera de ir a la congregación, cuando no tengo ganas ni siquiera de orar. Esos pensamientos de saber que un día todo esto pasará y que estaremos con Cristo, debe de esperanzar, debe de animarnos, debemos de anhelarlo con ansias. ¿Por qué? Porque hemos rendido nuestra vida al señorío de Jesucristo. En el primer capítulo, en lo que nos concentraremos estos días, ¿cuántos días nos van a llevar? ¿Cuántos temas nos van a llevar? No lo sé, pero sé que vamos a estarlo estudiando, sé que vamos a estar empapándonos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto que vamos a ver es una introducción al libro, nos da la configuración del libro, nos ofrece lo que pudiera ser la más espectacular visión en todas las escrituras de la gloria de Cristo. El Cristo resucitado
el Cristo ascendido. Lo verás de una manera que simplemente es magnífica. Y luego, en los capítulos 2 y 3, que también te mencioné en un inicio, que vamos a estar viendo, iremos a las cartas que fueron escritas por Cristo o enviadas por Cristo a las 7 iglesias en Asia Menor. Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 1, los 3 primeros versículos son una especie de prólogo, hermano, y comienzan en el versículo 1 diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos para mostrar las cosas que sucederán pronto. La primera palabra del texto griego, revelación, es el vocablo de donde obtenemos la palabra apocalipsis. Ahora, apocalipsis es intimidante para muchos cristianos, aunque no lo creas. Hay muchos creyentes que les da temor de leer el libro de Apocalipsis, pero el Apocalipsis puede ser muy difícil de entender. Hay partes que son muy confusas, muy complejas, algunas parecen muy extrañas, tiene imágenes de leones, de corderos, demonios, ángeles, sellos, trompetas y copas. Gran cantidad de chispas para un gran debate. El Apocalipsis puede ser muy difícil de entender, pero la palabra traducida, como decíamos hace un rato, como revelación o apocalipsis, en realidad significa descubrir, significa mostrar algo, darlo a conocer. Entonces repito, la palabra apocalipsis o revelación significa descubrir, significa mostrar algo o dar algo a conocer. Eso nos ayuda a comprender que Dios no nos está tratando de ocultar las cosas. Él nos está tratando de conducirnos o no está tratando de confundirnos. Él quiere mostrarnos estas cosas. Él no quiere que nos confundamos. Él quiere que veamos el libro de Apocalipsis, cosas que de otra manera estarían ocultas. Él quiere revelárnoslos. Él quiere dárnoslos a conocer. Así que esta revelación, la develación, el despliegue, el descubrimiento de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, eso puede significar dos cosas. Y creo plenamente que significan las dos cosas. La primera es, la revelación de Cristo significa que Cristo mismo fue el que dio esta revelación. Nos ha llegado de parte de Él. La segunda cosa es, también significa que es la develación, la revelación de Cristo mismo, retirando la cortina para que podamos tener una visión de la gloria de Dios. Los que padecen cierta deficiencia ocular o que tienen nube o tienen carnosidad, tienen una dificultad o ven borroso. Entonces lo que Cristo quiere hacer es quitar esa carnosidad, esa nube que se pone en el ojo y poder ver de una manera clara las cosas. El libro de Apocalipsis, de principio a fin, nos enseña a Jesucristo. Es lo que los teólogos le llaman cristocéntrico. ¿Qué es lo que nuestras vidas están destinadas a ser? Pues centradas en Cristo. Toda la historia se está moviendo hacia la consumación de ese momento en el que Cristo reinará y gobernará. Entonces toda la historia, y todos sabemos que la historia va caminando hacia ese punto final, a que Cristo reinará y gobernará. El Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, sobre su trono como rey, por los siglos de los siglos reinará. Él es el punto de partida de la historia, Él es también el final de la historia, Él es el que controla, el que gestiona, el que dirige todo lo demás. Así que en la medida de que tengamos una visión del cielo en el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta de que todo el cielo gira en torno a Jesucristo, nos señala y nos apunta a Cristo. Y lo desesperantemente que los creyentes del primer siglo
necesitaban una revelación así, necesitaban una visión de esta manera de Cristo. Esto fue a finales, ¿verdad?, del primer siglo que Dios lo trajo por medio de su siervo Juan. Como vemos más adelante en nuestro estudio, lo vamos a ver, los creyentes estaban sufriendo en aquel entonces intensamente, necesitaban una revelación de parte de Cristo y una revelación de Cristo mismo para que tuvieran esperanza, para que pudieran perseverar y para que supieran que valía la pena, incluso si les llevaba a dar su vida por causa del Evangelio. Y déjame decirte que esta es la mayor necesidad de todo creyente de todas las épocas en el mundo, ver a Cristo, oír de Él. En medio del sufrimiento, en medio de la duda, en medio de la confusión, como creyentes necesitamos ver a Cristo de una manera fresca, de una manera clara, porque lo necesitamos como personas, lo necesitamos como seres humanos. Muchos que se han alejado y se han apartado del Evangelio es porque en su vida no tuvieron una visión clara de Jesucristo. Realmente decían, realmente vale la pena todo esto, realmente este esfuerzo, este tiempo que estoy invirtiendo, esta energía que estoy invirtiendo, estas finanzas que estoy invirtiendo, realmente valen la pena, realmente sí es. Y entonces dejamos que Satanás gane terreno en nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos, como decía el título, una visión fresca, una visión fresca de Jesucristo en nuestras vidas, de Jesucristo glorificado en nuestras vidas. Dice, seguimos leyendo el texto, la revelación de Jesucristo, la que le dio para manifestar a sus siervos. Dice el primer versículo, esta revelación es para los siervos de Dios. Y dice, no es para los no creyentes. El problema es que los no creyentes no tienen ojos para ver a Cristo. Ellos no tienen fe para creerlo, para creer lo que Él dice. Pero Dios nos ha dado ojos espirituales. Él ha puesto fe en nuestros corazones para que podamos ver a Cristo y podamos escuchar y creer su palabra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, dice la Escritura, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Dice, leo nuevamente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Que debe, y eso es una palabra muy importante, que debe, es algo que se va a cumplir sí o sí, es algo que tiene que suceder. Y me gusta esta palabra porque en esta vida hay mucha incertidumbre de qué va a suceder con esto de la pandemia, qué va a suceder y qué va a suceder si esto pasa, qué va a suceder si aquello pasa. Y aquí la palabra que debe de suceder pronto es algo que nos está afirmando, primero, que no hay una variación en la decisión final, que no hay una variación en la resolución, al final de todo esto, en la resolución de todo esto, tiene que suceder así como Él lo ha establecido en su palabra. Y eso tiene que darnos esperanza porque va a hablar mucho a nuestras vidas. Este estudio que vamos a estar comenzando es algo que va a hablar mucho a nuestras vidas, es algo que va a traer esa frescura del libro de Apocalipsis. Y yo lo mencionaba hace un rato, el libro de Apocalipsis lo vemos y lo vemos escatológicamente, lo vemos teológicamente, y entonces vemos los significados de las cosas, de los símbolos, de las cosas que ahí están. Pero en este estudio vamos a ver de una manera diferente lo que es el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no sabemos. ¿Como cuáles? No sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 10 minutos, no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo mes, no sabemos qué va a pasar el próximo año. Y como decía,
esta pandemia nadie se lo esperaba, nadie sabía que iba a llegar algo así. No sabemos qué es lo que va a suceder el próximo año, si va a seguir, no va a seguir, no lo sabemos, hay incertidumbre. Pero sí sabemos que las cosas de las que habla este libro nos lleva y nos llevará y se llevarán a cabo y se realizarán. Hay una certeza que envuelve todo este pasaje de Apocalipsis. No es algo especulativo. La gente ha hecho películas y ha hablado de visiones apocalípticas como si esto fuera algo muy extraño, imaginario o ficticio. Y para cerrar este primer bloque, hermanos, el inicio o la introducción de esto, déjame decirte que no hay nada ficticio sobre el libro de Apocalipsis. Indudablemente estas cosas deben ocurrir. Indudablemente todo lo que dice la palabra se va a cumplir. Pero también déjame decirte que esto que vamos a estar viendo debe, y creo que así va a ser, llenará nuestra vida de esa esperanza que quizás hemos perdido a lo largo de esta pandemia, de este azote. Pero somos victoriosos en Cristo Jesús, y este estudio va a traer esa frescura a nuestras vidas, ese llenar a nuestras vidas de una manera totalmente distinta a la que habíamos estado acostumbrados a estudiar el libro de Apocalipsis. Déjame decirte que él dice que estas cosas se las reveló a su siervo para que nos las diera a conocer a nosotros. ¿Por qué quiere dárnoslas a conocer a nosotros? Porque queremos que sepamos. Él quiere que sepamos que le sigue interesado en las cosas que te acontecen, en las cosas que te suceden, en las cosas que tenemos que corregir también, que estar a la línea con él. Estas cosas tienen que suceder así. ¿Para qué? Para que tengamos ese final glorioso que todos esperamos, estar un día con Cristo. Amén. Así que vamos a dejar y cerrar este primer punto el día de hoy, esta introducción a lo que vamos a estar viendo, y vamos a orar ahí donde tú estás. Dios, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra. Te doy gracias por los que escuchan. Te doy gracias, Señor, porque sé que será de bendición para sus vidas. Sé que estarán tomando nuevas fuerzas en ti al ver una visión clara y fresca de Jesucristo hoy en estos días que pasamos de tribulación, de pandemia, de incertidumbres, de tantas cosas que somos bombardeados por medio no solamente de los medios sociales, sino de los medios informativos, Padre, pero que hoy tenemos esa esperanza de que tú sigues en control de todo, de que tú estás en control de todo. Padre, hoy te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarles.